Muy buenas tardes, señores, señoras, estimados consocios. Nuevamente estamos aquí con las conversaciones en la biblioteca. Hoy vamos a hablar sobre el verdadero rostro del socialismo del siglo XXI y tenemos dos invitados muy especiales, muy amigos y que ustedes ya conocen. Uno es el doctor Giovanni Mesa Dorta. Es sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor también por esta universidad, estudioso de Francisco Miranda, profesor actualmente de la Universidad de El Salvador y también lo ha hecho, por supuesto, en la Universidad Central de Venezuela. Así que le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Giovanni? Hola. Y tenemos también a un consocio, Ignacio Bracho Olmedo, que es nuestro historiador favorito, porque cada reunión con él es una especie de, yo diría, de placer intelectual, de intercambio de ideas por su gran formación, licenciado en Historia, académico de Historia y académico también de Ciencias de la Comunicación y un activo publicista en La Nación, Clarín y la Gaceta Mercantil. El tema de hoy es un tema que de alguna manera está en los diarios y en la televisión y está vinculado con este tema que a todos nos preocupa. La experiencia, como ustedes saben, del socialismo real ha sido dramática. Millones de muertos, guerras, violencia, hambruna, violación de los derechos humanos. Pero con la caída del muro de Berlín parecía que se había superado. De alguna manera, ese modelo se fue como relanzando y ahora tenemos el fenómeno de China, que es un fenómeno también totalitario, pero que al menos, por lo menos, le da de comer a la gran población china que ha mejorado sus ingresos indudablemente, haciendo uso del instrumento del mercado. En aquel entonces, en una famosa encíclica, el Papa Wojtyla, Juan Pablo II, decía que el error del socialismo era antropológico. Se desconocía la naturaleza del hombre, su necesidad de libertad, de propiedad privada, de libertad para la iniciativa individual como motor de la economía. Ahora, Latinoamérica en ese sentido es un fenómeno peculiar. Ustedes saben que durante muchos años Cuba, la primera experiencia revolucionaria y, digamos, socialista en el continente, que intentó exportarse a distintos países, bueno, fracasó en cuanto los rusos dejaron de financiar la costosa experiencia, ¿no? Que desde el punto de vista humano también fue dramáticamente costosa y que terminó en un régimen dictatorial. Curiosamente, ese modelo, en algún sentido, con sus connotaciones particulares, reaparece en nuestra querida Venezuela a través de Hugo Chávez, que asociado a Castro y a los cubanos, establece su dictadura y también se extiende en Nicaragua. ¿Es algo nuevo esto? Yo diría que no, porque de alguna manera el modelo totalitario y violador de derechos humanos nosotros lo conocemos bastante bien. Sin embargo, tiene una peculiaridad, a mi juicio, y eso es tal vez un poco la pregunta que le voy a hacer a Giovanni. Los resultados son peores que los del socialismo real, porque la verdad es que ver a los pobres cubanos azotados por el coronavirus, más una peste aparentemente de sarna, sin medicamentos, sin atención médica, y además sin la posibilidad de cubrir las necesidades más elementales, el tiempo que se pierde en Cuba aparentemente para comprar lo más elemental es enorme.
Y bueno, a pesar de eso, a pesar de esos resultados paupérrimos, porque no es como en China que es dictadura, pero por lo menos hay un cierto bienestar económico. Acá es dictadura, hambre y enfermedad. Y bueno, Venezuela es algo parecido, es decir, no tenemos que ser muy sutiles para darnos cuenta que las cosas son así. Basta hablar con los venezolanos que salen corriendo de su patria perseguidos por esta cuestión. Y entonces lo que sí nos llama la atención poderosamente es cómo las élites políticas, culturales, argentinas y de alguna manera también latinoamericanas, porque en Chile y en Perú se está dando fenómenos parecidos, están como seducidas por esta cuestión del socialismo del siglo XXI. Entonces quería preguntarle a Giovanni, ¿cómo hacemos para entender esta cuestión? Bueno, muchas gracias a la directiva y al doctor Videla por el momento que nos da para conversar sobre estos temas tan interesantes. Bueno, en primer lugar, la idea del socialismo, como sabemos, es una idea muy antigua. Y esa misma idea se ha venido reflotando, por decirlo así, durante mucho tiempo. Para no irnos en épocas tan lejanas, como de alguna manera lo sugiere el filósofo Escotado, que hace en su trilogía de libros sobre el comercio, que se va desde la antigüedad hasta orígenes bíblicos. Nosotros podemos situarlo con cierta precisión en los orígenes de la Ilustración e inmediatamente después en todo lo que fue el auge del llamado socialismo utópico o socialismo científico, que es a mediados del siglo XIX. A partir de allí comienza toda una carrera y una propuesta que ha sido sumamente interesante porque ha sido origen de muchos debates. Inicialmente, aún antes de morir el propio Federico Engels, que era, digamos, uno de los precursores del llamado socialismo científico con Marx, en un librito muy interesante que se llamaba La lucha de clases en Francia, y ya en 1895 prácticamente, ya le advertía que la idea del socialismo de las barricadas, o sea, la revolución, no tenía sentido. O sea, el propio Engels ya le daba un giro a la propuesta socialista tradicional, que como recordamos, según Marx, la lucha de clases era el motor de la historia. Entonces, el mismo Engels, sobre todo viendo los resultados que habían tenido y el crecimiento que había tenido el Partido Socialdemócrata Alemán, entiende y sugiere que la discusión ya no es detrás de las barricadas, sino a través del voto, entre otras cosas porque allí y a principios del siglo XX el crecimiento del Partido Socialdemócrata Alemán fue realmente importante. O sea, era la discusión que le permitía a algunas ideas novedosas del socialismo hacerse presente en la sociedad entonces. Y eso pues fue en toda Europa. En toda Europa esta idea tuvo efecto. Y con Engels hubo dos personajes muy importantes que son de alguna manera los creadores de la socialdemocracia moderna, que es Bernstein y Kautsky, que ya sin algunos remilgos como Engels critican duramente muchas de las teorías básicas del propio Marx. Eso le dio pues más asentamiento a la doctrina socialdemócrata, que no es otra cosa sino que una visión liberal
o como se llamó en algún momento, un socialismo liberal, si vale la expresión. Eso permitió un crecimiento importante, como ya dije, en toda Europa. Pero luego de la entrada en escena de la Revolución Rusa, con Lenin como portador fundamental, se crea pues una situación sumamente importante, un quiebre fundamental entre estas ideas, por decirlo así, que iban avanzando hacia la democracia del socialismo, que se llamó socialismo democrático, y luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lograron afianzar a través de un conjunto de luchas y un conjunto de organizaciones al socialismo que había salido victorioso precisamente en la Unión Soviética a través de lo que ya conocemos como la Revolución Rusa. Es decir, la puesta en escena de la revolución como un hecho violento, la puesta en escena como la vieja matriz marxista de la lucha de clase como motor de la historia, la vieja idea del propio Marx que decía que la violencia era la partera de la historia. No podemos, por supuesto, puntualizar tantos hechos, solamente nos acordamos de uno sumamente fundamental, que es el que hizo el antiguo secretario general del Partido Comunista yugoslavo, Milovan Djilas, en el año 54, que es el primero, siendo comunista, ya no estamos hablando de la vertiente de discusión socialdemocracia, sino siendo comunista, es el primero que dice que el comunismo lo que reproduce es una nueva clase. Inclusive produce un texto que así se llama, y por allí hay varios folletos que son un resumen de esa idea. Es el primero que descubre que la propuesta del socialismo es inevitablemente la creación de una cúpula y no es la idea o supuestamente original a la cual propendían los socialistas, según la cual el pueblo o los soviets eran, o los sindicatos los que se iban a encargar pues, de organizar la sociedad, sino que él mismo dice, producto de su experiencia, lo cual lo llevó tanto tiempo preso, que eso no era cierto, que lo que había era una nueva clase que en representación del pueblo había asumido el poder. Luego, como sabemos, pues mucho después vino el caso de Checoslovaquia, que fue prácticamente parecido, que permitió que los tanques rusos entraran y silenciaran ese proceso. Hungría anteriormente, en el 56, Checoslovaquia en el 68. Eso logró que inclusive en Europa, sobre todo los tres partidos comunistas, el español, el francés y el italiano, caminaran hacia la socialdemocracia. Sin embargo, existía todo este poder que solamente logra fracturarse en el año 90. En el 89 con la caída del muro de Berlín y luego con todo el proceso de la perestroika que encabezó Gorbachev, que tenía dos consignas muy conocidas, que era la perestroika y el glasnost. Esos dos procesos le dieron un viraje fundamental al socialismo y aquí entramos, pues, para no hacerlo tan largo, sí. Entramos en Latinoamérica. Ese hecho, esa ruptura... No, ahí te quería puntualizar una cosa que me recuerdo de mi juventud. Siempre había intentos de presentarnos el socialismo. Cuando uno criticaba la experiencia soviética o la experiencia china de ese momento, eran unas cosas espantosas, te decían, no, pero lo que pasa es que hay una tercera vía, que es el socialismo con rostro humano. Y justamente en Yugoslavia se ponían de ejemplo a Tito, que era un asesino, pero de aquellos. Pero bueno, sí. Todo esto termina y fracasa, claro. Pero de alguna manera está metido ahí en esa permanente contradicción. Por eso es que puntualicé lo de Milovan Djilas, porque me parece muy importante, porque Milovan Djilas era el secretario general del Partido Comunista y estuvo casi toda su vida preso. Y Milovan Djilas, a quien critica es al gobierno yugoslavo
y pone como ejemplo esa idea de la nueva clase, y lo hace en el año 1954. O sea que tenemos pues a partir de allí estas discusiones que son tan interesantes. Luego viene, por supuesto, como ya dije, lo de la caída del muro de Berlín, las propuestas de Gorbachov, y se produce en Cuba una situación exasperante, que es la idea aquella que conocemos, o el proceso que se llamó el periodo especial. Una vez que se suspenden las atenciones financieras, mercantiles, comerciales de la Unión Soviética a Cuba, Cuba entra en un proceso igual o parecido al que tenemos hoy. Ese proceso de periodo especial, no obstante, aquí hay que puntualizar algo, no obstante, ese periodo especial no solamente significaba el hecho del subsidio que prácticamente le daba la Unión Soviética a Cuba, sino que también, aún así, aún teniendo relaciones comerciales profundas, tanto Cuba con España, Canadá y con toda Europa, sin embargo, una vez quitado el subsidio, como es un país que no alentaba la propiedad privada, que no alentaba la industria en general que está ligada a ella, bueno, al suspender el subsidio, entra en una crisis brutal. Esta idea de la crisis de Cuba, a la par de los intentos fallidos de Castro desde la década del 60, puedo decir con experiencia práctica que en el caso de Venezuela, el proceso de la subversión comenzó muy temprano, comenzó exactamente en 1960, un año después de llegado Fidel al poder, que fue el 1 de enero del año 59. Y el 1 de enero del año 59, el 4 de enero ya estaba en Venezuela. Dio su primer discurso creando la posibilidad pues, de lo que él proponía, una unión entre Venezuela y Cuba. Afortunadamente, el presidente Betancourt puso los puntos sobre las IES y expresó pues, que la ruta democrática que había comenzado en Venezuela un año anterior, en enero del 58, era la que convenía a estos países. Bueno, a partir del año 60 comienza todo el proceso de la subversión armada en todo el continente. Comienza en Venezuela, en Colombia, en Uruguay. Bueno, acá en la Argentina. Aquí en Argentina no sé exactamente no, en qué momento. Yo lo tengo muy documentado. Bueno. En la Argentina, toda la cúpula terrorista fue entrenada en Cuba. Okay. Digamos, hay un documento, un libro del Tata Joffre sobre la vinculación con Cuba y el financiamiento de la guerrilla. Incluso el Che Guevara, el gran ídolo, muere en Bolivia, pero el objetivo en real era la Argentina, o sea, el foquismo y pegar el salto a la Argentina. Eso está absolutamente silenciado, ¿no? Porque de alguna manera toda la cuestión esta de los derechos humanos, en el fondo lo que se quiere es mostrar como una mera cuestión interna, de seguridad interna, cuando en realidad fue una guerra alentada desde Cuba, pero con todas las... Sin embargo, bueno, esa guerra, que como sabemos en todo el continente fue alentada, de una manera u otra fracasó en términos reales. Fidel Castro se dio un portazo muy fuerte porque los ingresos que le llegaban desde distintas partes no tenían una reversión en términos de resultados, que es lo que quería. La guerra de guerrilla, el foquismo y las distintas variables de terrorismo fracasaron en América Latina. Eso es lo que lo lleva a lo que hemos denominado, o ellos han denominado, el Foro de Sao Paulo, en el año 1991 exactamente, que es cuando se dan cuenta de que hay que hacer un giro
estratégico y un giro táctico en términos de cómo asumir el poder. Y descubren una idea, a mi juicio, fundamental, de la cual muchos demócratas no la han percibido con suficiente fuerza, que es la dinámica según la cual hay que participar en los procesos electorales de lo que ellos llaman la democracia burguesa para desde dentro dinamitarla. Y el proceso es relativamente sencillo, aunque era desconocido para nosotros. Ahora, Giovanni, perdón, la figura de Chávez, que es una figura un poco, si vos querés, desde la mirada acá local, contradictoria, porque él era un militar, hizo una sonada. ¿Por qué se vuelve? Parecía que ideológicamente no era un hombre del marxismo. Bueno, sin embargo, no es exactamente así, porque su hermano, Adán Chávez, que aún está vivo, era un militante del PRV, Partido de la Revolución Venezolana, que fue un brazo armado del Partido Comunista de Venezuela, que siguió en el proceso revolucionario entrado los 70. El Partido Comunista de Venezuela promueve la paz democrática y rompe con Fidel Castro en el año 65. El PRV, que es una división del Partido Comunista, sigue en la lucha armada, sigue alentado por Fidel Castro, fundamentalmente, pese a que ha tenido unos niveles de intensidad muy bajos en la década de los 80, sobre todo eran actividades fundamentalmente subversivas, de atracos de banco y secuestro. Y eso, Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez Frías, que fue presidente, ya conocemos que había la intención, y siempre hubo la intención clara, de penetrar las fuerzas armadas a través de estos jóvenes, que es lo que lo logran. Entran en la década de los 80 y el golpe fallido se produce en el año 92, donde la mayoría de ellos, con algunas excepciones, pero todo lo que es la cúpula militar que dio ese golpe, Arias Cárdenas, Chávez fundamentalmente, eran sectores que eran ya de izquierda. No es casual que Chávez, cuando sale del cuartel San Carlos, porque da el golpe en el año 92, apresado, y en el 93 sale libre, lo primero que hace es viajar a La Habana, Cuba. Y ahí, cuando viaja a La Habana, establecen pues vínculos sumamente estrechos. Lo importante de esto es que el propio Chávez nunca negó ese vínculo. Esto es tal vez lo lamentable, porque el pueblo de Venezuela, aunque fue alertado de la, digamos así, de la simpatía de Chávez por la Revolución Cubana, luego logra hacer toda esa actividad. Sin embargo, aquí solamente un punto para no dejar afuera la cuestión del modelo, la forma. Aquí cabe decir que muchos venezolanos, de bien, como se dice, cayeron en la trampa de la idea de la constituyente, de una asamblea constituyente. Muchos venezolanos que no eran ni comunistas, sino Chávez los engarzó para la idea de la constituyente. Chávez hizo un proceso de constituyente donde él saca el 54%, el 48% lo saca la oposición, pero ya el sistema electoral que había propuesto le permitía con el 54% obtener el 92% de los cargos en la constituyente. Y allí hizo una constitución a su medida. Y leyes habilitantes. Claro, pero primero la constitución. En esa constitución lo que lograron es establecer la posibilidad para que el presidente de la República tuviera esos poderes especiales. Y luego, por supuesto, con esos poderes especiales, que nunca se dijeron cuáles eran, pero eran poderes por ser un país presidencialista, se votó esa constituyente, pese a la objeción de la misma gente que había redactado la constitución, porque veían el peligro eventual y evidente de esta modalidad.
Chávez comienza el proceso, ¿no? Sí. Que con la constituyente y con los decretos especiales que fue minando todo el Estado de Derecho hasta convertirlo en lo que es hoy. Claro, ahora me gustaría hacerlo intervenir a Ignacio con una pregunta. Vos, digamos, más allá que esto de poderes especiales, me hace acordar al coronavirus y a nuestro presidente Fernández prohibiéndonos salir a partir de determinada hora, aplicando, digamos, una cantidad de medidas. Ahora aparentemente están conversando sobre una especie de pasaporte interno o sí, verde o no sé qué, un disparate. herramienta utilizada por los soviéticos Por los que soviéticos. prohibían la Inclusive, movilidad. Perdóname, Ludovico, pero en España el Tribunal Constitucional lo ha objetado después de un año y medio a Pedro Sánchez justamente por el estado de alarma, que el estado de alarma en la Constitución española es por un tiempo breve, cada 15 días, es decir, lo convirtió de hecho en lo que vos decís, en un estado de excepción, casi un estado de sitio. Sí, ahora, ¿cómo, digamos, la pregunta sería esta? ¿Cuáles son los elementos comunes que tienen estos procesos? Porque, digamos, en el caso venezolano está claro la penetración, como nos explicó Giovanni, en las Fuerzas Armadas de manera tal de anularlas o volcarlas, digamos, más bien hacia un proceso totalitario. Algo parecido, podemos decir que hay en algún país central como Nicaragua, pero me parece que no es el caso de Chile, ni el caso de Perú, ni el caso de la Argentina, por lo menos más allá de que nuestras Fuerzas Armadas han sido muy debilitadas, nosotros vemos que no están, por lo menos por ahora, en un programa totalitario. Ahora, ¿cuál es el elemento común de todos estos fenómenos? ¿Vos dónde dirías que está la llave? ¿En la cultura? Bueno, me ganaste de mano. Agregando a lo que mencionaba Giovanni, cuando la lucha armada y el modelo socialista en lo económico, en lo político y en lo social en los 90 ha fracasado, y se lanza el Foro de San Pablo, ahora renovado hace pocos años con el Foro de Puebla, con el Grupo de Puebla, de la cual la Argentina es miembro fundador. Y hago un paréntesis, en el día de ayer o antes de ayer, el Grupo de Puebla, que pasó medio desapercibido, del cual la Argentina, repito, es miembro fundador, apoyó al gobierno cubano ante estos hechos de la represión. Pero yendo a la pregunta, yo creo que, como bien decía Giovanni, se reinventan. Es decir, fracasaron en los 90 la lucha armada, el modelo. Entonces uno decía, bueno, se terminó el socialismo, en el sentido marxista del término. Y yo allí creo que la reinvención es justamente en torno a un combate cultural que atenta directamente con la estructura de la sociedad civil, de la tradición, de lo que constituye o que constituyó las naciones en Occidente. Y aquí, como siempre me remito a ese lúcido marxista que fue Gramsci, él dice, tiene uno de los conceptos que dice, la realidad está definida con palabras. Entonces, el que controla las palabras va a controlar la realidad. Y allí empezamos con las autodefiniciones. Todos estos modelos que hablamos del socialismo del siglo XXI, empieza a surgir un término que es el de progresista, que es muy abarcativo, muy laxo, nadie con sentido común puede estar opuesto al progreso, pero este progresismo nuclea lo más rancio y más retrógrado de los sectores que mencionaba Giovanni del comunismo, del castrismo y de todas sus variantes en América Latina. El Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo, y hay elementos que los caracterizan a todos ellos. Por ejemplo, no creen en lo que ellos llaman la democracia burguesa, es decir, en el sistema republicano de gobierno, la división de poderes, el poder judicial como poder contralor de los dos poderes, no creen en
en la alternancia del poder, sino, como mencionaba Giovanni, luego de que acceden al poder democráticamente, buscan todos los subterfugios posibles para permanecer en el poder. Lo vimos bueno, Venezuela es un caso concreto, Nicaragua es un caso concreto, que hay 6 candidatos a presidentes presos. Bolivia con Evo Morales, que el referéndum le había dado que no podía ser la reelección indefinida, buscó con el Tribunal Judicial adicto un camino con un argumento que llama risa, pero eso demuestra un poco el objetivo, es que no se le podía negar el derecho humano al ciudadano Evo Morales a ser reelecto indefinidamente. Bueno, dentro de ese marco, que comparten estos temas que apuntan, como mencionábamos antes, al combate cultural, que lo vienen yo creo que ganando ampliamente, ¿y por qué voy a decir? Vemos conceptos como, por ejemplo, ideología de género o memoria histórica. Hago una breve referencia a ambos. La ideología de género, es decir, uno es lo que se autopercibe, no es lo que la biología manda, es decir, son negacionistas de la biología. Es una creación, es decir, el ser humano, yo creo que género hay uno, que es el humano, y sexos hay 2. Bueno, por esta concepción de que hay 2 sexos, más allá de las opciones sexuales de cada uno, se busca ya no la lucha de clases, sino la lucha de sexos. Entonces aparecen esos colectivos radicalizados. Y es curioso, porque en los regímenes comunistas históricos no ha llegado ninguna mujer a ser figura, como puede haber sido Stalin, Mao Zedong, Castro, etc. Pero, curiosamente, el feminismo radicalizado es de izquierda, en Occidente. Además, en un Occidente donde la mujer, justamente, si hay un lugar donde ha gozado de libertad, es en la cultura occidental. Valga un ejemplo que me gustaría mencionarlo. Hará 20 días más o menos se produce en España, donde gobierna, porque esto es lo curioso, que este modelo del socialismo del siglo XXI, que lo vemos muy claramente en América Latina, no es excluyente. Mélenchon en Francia, que no tiene fuerza política, pero se presentó a las elecciones, es un admirador de Chávez, públicamente. En España, el gobierno social comunista que integra Podemos, que es no solamente admirador del chavismo, del castrismo, sino que fue financiado por Chávez, la fuerza Podemos, Unidas Podemos, que es el partido común, sí, que se autoproclaman comunistas y no lo ocultan, y su admiración por Chávez, por Castro, etc. Comparten el poder con Pedro Sánchez, al cual han podemizado cada vez más. Es decir, el viejo Partido Socialista, que era un partido, podríamos decir, socialdemócrata y de una izquierda democrática, se ha radicalizado. Entonces, ahí vienen toda la ideología de género, el tema de memoria histórica, que voy a hacer una pequeña mención ahora, la descalificación del oponente con la adjetivación y con la dialéctica de la diatriba, es decir, cualquier oponente, no importa si es conservador, liberal, socialista, disidente, pasa a ser un fascista. Y acá viene el ejemplo. Hace cuestión de menos de un mes se produjo un hecho policial en La Coruña que en un local nocturno, la salida, como sucede acá en la Argentina, de jóvenes, donde corre el alcohol y por ahí otras cosas, se da una trifulca entre un grupo, que serían 12 jóvenes, con un chico al cual matan. Dentro de ese grupo había una mujer también. Automáticamente, toda la parafernalia de la izquierda, la propaganda y los medios de comunicación y las redes acusan a Vox, al partido político Vox, que hoy es, como todos sabemos, la tercera fuerza política española, es decir, con 4 millones de votos, 52 diputados, y a la triunfante en los primeros días de mayo por el Partido Popular en la región autónoma de Madrid, Díaz Ayuso, que arrasó, es decir, con los votos, con el apoyo después en la Asamblea con los diputados de Vox. Bueno, esto produce que haya unas turbas por Madrid al grito de Díaz Ayuso
Ayuso fascista, estás en nuestra lista. Y Abascal asesino por Vox. Es decir, ganaron los medios de comunicación. ¿Qué base Ninguna, concreta? ninguna. Porque la respuesta estuvo a los 15 días donde la investigación policial, que se hace la investigación, demostraba que estos 12, esta patota de 12 jóvenes que habían matado a este chico, Samuel se llamaba, eran integrados por la mayoría, había uno que otro español, pero la mayoría eran sudamericanos, entre ellos 3 brasileros, y sin ningún tipo de afiliación política, salvo uno que integraba un grupúsculo de la barra brava del Deportivo La Coruña de extrema izquierda. Ahora bien, esto inclusive lo digo, un periodista argentino que muy moderado y muy, bueno, como Luis Novarecio, lo escucho por la radio diciendo que esto es producto de la homofobia de Vox. Es decir, cuando acabo de decir cómo fueron los hechos, pero el tema fue instalado. Ahora, no hay reversión de esas instalaciones. Esto hace, lo que decíamos es que, volviendo a Gramsci, ¿no? Conquistar el mundo de las ideas para que sean las ideas del mundo, también se ve en la memoria histórica, por ejemplo, que vos lo mencionaste al principio. Sí, justamente referido a eso le quería preguntar a Giovanni, a mí me llama la atención muchísimo, dentro de este verdadero rostro del socialismo del siglo XXI, la deformación de la historia. Y en eso creo que las figuras históricas, como por ejemplo Bolívar, es manipulado de una manera grosera. ¿Qué relación hay entre Bolívar y el socialismo? Más allá. Bueno, es que uno de los aspectos a los cuales tú hacías referencia sobre cómo es el procedimiento por medio del cual se instalan estas ideas, ya nos los había dicho hace algún tiempo aquel Orwell de 1984, lo que él llamaba la neolengua. Esa idea que se prefigura ya, según la cual la verdad es mentira, la verdad es una mentira. Claro, no hay verdades objetivas. Sí. Tiene un conjunto, tiene un episodio marcado hoy con la idea del socialismo del siglo XXI, donde se modifican los criterios de verdad. Los criterios de verdad no en términos filosóficos, sino en términos tangibles, las cosas que uno puede discutir. Ellos han modificado esa lengua, por eso que se llama una neolengua, para poder imponer un criterio. Y en este sentido, es curioso también, y por supuesto es criticable, que las fuerzas democráticas no hayan calado suficientemente en esta cuestión. Refiriéndose al punto muy en concreto que tú dices sobre el caso de Bolívar, es realmente inaudito por 2 consideraciones fundamentales. En primer lugar, la idea del socialismo, cuando se implanta, según lo que ya advertimos en la primera intervención, no podía ser considerado en el caso de Bolívar, porque Bolívar muere en 1830. En esa época no existía ninguna propuesta del socialismo, ni siquiera ni la Comuna de París. Exacto. Ni siquiera del llamado socialismo utópico. Pero como no nos interesa asumir la postura que ellos hacen, yo tengo aquí de referencia un documento de Bolívar que es fundamental porque, sobre todo, que es el llamado discurso de Angostura, que es, si no el primero, el segundo o el tercer texto fundamental del Libertador, sobre todo porque en el discurso de Angostura es donde él propone por primera vez su primera constitución, que es la que le da unión a Venezuela con Colombia, la llamada Gran Colombia. Eso lo produce el 15 de febrero del año 19. Y dice lo siguiente: la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos.
Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo los mande perpetuamente. O sea, aquí queda claro que por lo menos en la idea del Libertador, la idea de la alternabilidad republicana, la idea de un solo jefe, que es caso contrario a lo que ha venido sucediendo en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, en donde se reformó la Constitución para perpetuar el poder a estos presidentes. Aquí tenemos este claro manifiesto del Libertador, donde critica precisamente la perpetuidad en el poder de un solo ciudadano porque inevitablemente lleva a la tiranía. Entonces ellos hacen caso omiso de eso y entonces colocan consignas como ¿cómo se llama? La espada de Bolívar que camina por América Latina, Sí. Etcétera, etcétera, y colocan pues a Bolívar al lado del Che Guevara y Hasta lo pintan con el exacto. rostro parecido a Chávez. Entonces, todo esto es una invención propagandística. Lo que sucede es que, lamentablemente, hay que estar alerta contra esto y hay que discutirlo. Hay que ir a la discusión porque cuando eso se realiza, ellos eluden esa posibilidad. Pero ese texto, por supuesto, que Maduro lo debe conocer perfectamente. Pero por supuesto, este es un texto que lo conocen, sobre todo en Venezuela y Colombia, todo el mundo, porque se cita a diario. A diario. Y ellos hacen caso omiso, ¿no? Bueno, déjame agregarte algo, Giovanni, en ese concepto. Claro, en este mundo de la posverdad, de la cual ellos abrevan, donde la verdad objetiva, es decir, el rigor historicista no existe, sino la verdad es una cosa subjetiva, es una construcción o una reconstrucción como se reconstruye la identidad sexual. Bueno, entonces ellos reconstruyen verdades en base a lo que llaman la memoria histórica, que es el opuesto a la historia. Es decir, a la historia la constituyen hechos tangibles que sucedieron, que son fiables, que hay que reinterpretar en cuanto a la investigación por parte de los historiadores y hacer comprensible la composición de los hechos. En cambio, la memoria histórica es afectiva, emotiva, no tiene rigor científico, puede cambiar. Entonces, lo que hacen con la memoria histórica lo convierte en una verdad objetiva, es decir, lo que decías de Orwell. Una verdad objetiva deja de ser verdad para convertirse en una mentira. Y las mentiras gobernarán el mundo, decía Orwell. Y acá lo vemos, como vos lo mencionabas, Ludovico, al principio. La guerra de los 70. Es decir, nadie puede dudar de, con el lema memoria y justicia, nadie puede dudar esa trágica y sangrienta guerra de los 70 en la Argentina. Es decir, un hecho objetivo e histórico fue que hubo desaparecidos. Otro hecho histórico y objetivo es que hubo atentados, secuestros, atentados a asesinatos por parte de las organizaciones guerrilleras. Es un hecho objetivo. Ahora, cuando de esa realidad histórica una faceta se oculta y la otra pasa a ser, de la memoria se hace un relato, es decir, es la negación de los hechos históricos. El otro día, y lo recomiendo a los socios y los que están viendo el programa, un reportaje que le hace Pablo Sirvena a Victoria Villarroel por La Nación Más, y lo dice claramente ella, dice, reconoce
desaparecidos, que fue una tragedia, como también fue una tragedia el asesinato de los conscriptos en Formosa por parte del ejército montonero. Las hijas del capitán Viola, ¿no? Las hijas del capitán Viola, Rucci, es decir, una cantidad que están invisibilizados. Es decir, no hay víctimas buenas y víctimas malas. Es decir, son víctimas de una tragedia que fueron los 70. Pero lo decía muy bien Victoria de Villarroel. ¿Por qué mentir ante el hecho trágico? Es decir, porque una de las preguntas que le hace Sirven, en base a lo que dice Graciela Fernández Meiji y de lo que dijo la CONADEP de los 30.000 desaparecidos. Entonces, Victoria Villarroel con mucho criterio dice, yo me baso en los hechos, en los datos que da la CONADEP. ¿Para qué mentir? Es decir, ¿cuál es la necesidad de mentir? La necesidad de mentir es el relato. Como la necesidad de mentir es, y aquí valga el término atribuido a Lenin, que la mentira es revolucionaria, ocultar los otros hechos, invisibilizarlos. Es decir, no es rigor histórico, sino es memoria y relato. Claro, esa falta de, te diría, como conclusión, ¿no? Porque tenemos que terminar, lamentablemente el tiempo corre rapidísimo. Yo diría que como conclusión, para mí el verdadero rostro del socialismo del siglo XXI, y les pido que me corrijan, es que un poco está armado, está estructurado sobre el rechazo a la verdad objetiva. Es una mentira. Y digamos, la mentira esa se puede adaptar a las circunstancias que se presentan con distintos tipos de elementos, pero en definitiva no se puede construir nada a partir de la mentira. Exactamente. Sí. ¿Qué opinas, Giovanni? ¿De qué conclusión sacarías? Sí, sí. Es importante porque esa mentira tiene distintos episodios y tiene varias significaciones. Es el cambio de algunas palabras por otras, como ya hemos visto. Porque si las palabras reflejaran la realidad que desde hace tiempo la semiótica nos enseña, y hasta la filosofía del lenguaje, que no hay manera de eludir la referencia a lo cual uno acude a través del concepto, ellos comienzan por modificar esa relación de sentido común, comienzan a evitarla y comienzan a darle significados distintos. Ya lo vimos con el caso del Libertador, pero así con un conjunto de situaciones. Las colas inmensas, no es que hay escasez, sino que las colas significa que la gente está comprando. Claro, es abundancia, bueno, es señal de abundancia. Diosdado Cabello dijo que estaban en Cuba ante las manifestaciones, y lo vi por televisión, en el programa ese que tiene del Mazo Dando, que dijo que estaban festejando la Copa Europea y la Copa América, el triunfo de Argentina en la Copa América, porque había algunos de los cubanos que estaban con la camiseta argentina en las manifestaciones. Bueno, ese era el argumento que daba Cabello. Sí. Bueno, y esto se repite. Tendríamos que buscar ahí miles de ejemplos cómo existe una tergiversación, una falsificación de los conceptos para imponer un criterio que es la idea pues, que ellos están vendiendo. Bueno, vamos a consultar si tenemos en principio o no. Yo diría agregar un concepto. Sí, agregar un concepto final. A lo que mencionaba Giovanni. Esto que él decía, de crear una nueva, o sea, violar el sentido común y crear una nueva verdad en base a un relato que no se basa en hechos, lo hace que tenga, evidentemente, un germen totalitario, porque lo que busca es el pensamiento único. Y el disidente es, como se llama ahora la teoría de la cancelación, es invisibilizado, o esta neoinquisición, que es el título de un libro de este chileno Axel Kaiser, que es una especie de tribunal que dice qué es lo correcto y qué es lo no correcto pensar, decir o sostener. Y acá con esto termino. Lo preocupante es que los sectores, digamos, de la cultura, de la empresa, de la política, que no comparten esta idea del socialismo del siglo XXI y todos estos regímenes, han comprado, en
en base a un concepto, a un criterio de supremacía moral de la izquierda, han comprado como dogma muchos de estos principios de la izquierda, del progresismo actual, y no lo debaten. Entonces tienen el campo orégano y no tienen un contrafáctico, ni desde lo dialéctico ni desde lo argumental, que confronte con toda esta arquitectura de armazón ideológico. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Lo mismo Giovanni, muchísimas gracias. Ha sido, me parece, muy interesante el intercambio, fructuoso, y invitamos a todos los espectadores y todos los oyentes a participar en nuestra próxima reunión de conversaciones en la biblioteca, que será el próximo martes. Así que buenas tardes y muchas gracias.